Propiedades y realidades. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Propiedades y Realidades, el podcast de AMPI Guadalajara, dirigido a toda la comunidad inmobiliaria y al público en general que esté interesado en el maravilloso mundo de los bienes raíces. Yo soy Jesús Serrano, soy el director de comunicación y como cada miércoles tengo el gusto de presentarles un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de la gentrificación y nos acompaña el doctor Eugenio Arriaga. Gracias por acompañarnos, Eugenio. Él es doctor en estudios urbanos por la Portland State University, maestro en desarrollo sustentable internacional y políticas públicas, es profesor de la Escuela Superior de Arquitectura, ha sido funcionario público también desde el área de cultura, vinculación política, y pues es un apasionado de los estudios urbanos, de la ciudad, la música, el cine y la literatura. Bienvenido, Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús, al contrario, muchas gracias por la invitación a participar en tu podcast. Bienvenido, gracias. Pues bueno, el tema del día de hoy pues es un tema muy interesante, es muy amplio. Vamos a tratar de resumirlo y sobre todo, pues bueno, entenderlo, ¿no? ¿Qué es este proceso que de pronto está como muy de moda, ¿no? En redes sociales, que no es nada nuevo, digo, es algo que pues es una situación o un proceso que pues ya tiene mucho tiempo sucediendo, pero que bueno, con las redes sociales pues de pronto se ha vuelto como un tema que de pronto se menciona mucho, ¿no? Recordarles que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube y en Spotify para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios que tenemos cada semana. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, Eugenio, platícanos un poquito de tu experiencia profesional. Eugenio y yo tuvimos, compartimos ahí, fuimos compañeros, colegas, coincidimos hace algunos años en la gestión pública y nos tocó participar en proyectos muy interesantes desde diferentes dependencias y proyectos que a la fecha me da mucho gusto verlos pasar por ahí y ver que han tenido un impacto social y urbano pues súper importante. Sí, Platícanos. sí, de acuerdo. Bueno, hiciste una buena semblanza de mi formación profesional y sí, efectivamente tuvimos la fortuna y oportunidad de formar parte del gobierno en Guadalajara, del gobierno local, que a mí en lo particular me gusta mucho porque siento que es la escala en la que el trabajo de los funcionarios públicos se puede ver de mejor manera reflejada, ¿no? El impacto que se tiene. Me acuerdo una de las políticas que implementamos en su momento y que continúan vigentes es, por ejemplo, la vía recreativa, ¿no? Que sigue más sólida que nunca, ahora incluso ya metropolitana. Sí, ¿no? Sí, ya conecta. Y por supuesto, gracias fundamentalmente a la apropiación de parte de los ciudadanos. Así ¿no? es. Pero ese fue, digamos, una de las acciones más interesantes de las que todavía podemos observar que continúan en funcionamiento, ¿no? Claro, y el Paseo Chapultepec. Paseo Chapultepec, yo en lo particular tengo sentimientos encontrados al respecto y yo creo que se puede hilvanar muy bien con el tema que discutimos esta tarde sobre gentrificación. Y tiene que ver con un concepto que en política pública nos referimos a él como las consecuencias no deseadas. Okay. Es decir, nosotros, al momento de pensar la rehabilitación de Paseo Chapultepec, de este salón urbano, de lo más interesante que tenemos en nuestra ciudad, probablemente no nos imaginamos que iba a terminar siendo en buena parte de este corredor pues una avenida llena de micheladas, de bares, digamos, no tan interesantes, ¿no? Que incluso desafortunadamente han dañado viviendas
vivienda patrimonio y la imagen urbana. La imagen urbana. Hoy, si recorres Avenida Chapultepec, digamos, de Avenida La Paz hacia Niños Héroes, se podrán dar cuenta de la cantidad de vivienda patrimonial que se ha perdido y que se ha sustituido por terrazas de bares que no le ofrecen demasiado a la ciudad. Incluso, en términos de gentrificación, lo que sucedió es que se encareció mucho estos predios, porque evidentemente los dueños tendrán incentivos económicos para rentar su propiedad a un bar que vende micheladas, ¿no?, frente a ofrecer su inmueble a una librería, ¿no? Recordemos que hace años ahí teníamos a Gandhi, por ejemplo, en Chapultepec, y que esta avenida tenía una vocación más cultural. Juan Rulfo tomaba café y conversaba con otros intelectuales en los cafés de la zona, que cada vez, desafortunadamente, tenemos menos cafés y menos actividad bohemia cultural, ¿no? Ha perdido esa esencia. Yo pienso que desafortunadamente ha perdido esa esencia, aunque, por otro lado, hacia el interior de la colonia americana, digamos, hacia el oriente, es decir, hacia Enrique Díaz de León, o hacia el poniente, hacia Avenida Unión, tenemos quizá las expresiones más vibrantes de la ciudad en términos de cafés, de restaurantes, de galerías de arte. Arquitectura, ¿no? Sigue habiendo ahí. Todavía quedan algunos. De arquitectura todavía quedan algunas, como bien mencionas, pero hablemos de Barragán, el ícono de la arquitectura no solo tapatía, sino mexicana. Y está en riesgo una construcción de Barragán, que va a ser sustituida, al parecer, por un edificio. Está siendo dañada fuertemente una finca de Barragán en Avenida La Paz, esquina con Colonia, si mal no recuerdo, en donde se hace un intento de preservar la fachada, pero bueno, surge una torre desde las entrañas de la casa. Por citar solo algunas, hemos ido perdiendo de Ursúa o de Castellanos y de otros arquitectos muy relevantes vivienda en la zona. Y es un poco contradictorio, ¿no? Claro. Porque sin lugar a dudas es la zona, la colonia de Guadalajara en donde tenemos esta etapa de arquitectura, estas digamos, fincas con valor patrimonial. De la escuela tapatía. De la escuela tapatía, ¿no? De todos estos arquitectos que hemos mencionado y algunos otros muy relevantes. Esa es la esencia, es por lo que nos distinguimos en esta colonia, y sin embargo la dañamos al sustituir estas casas por torres verticales, que con honrosas excepciones regularmente el gran ausente es paradójicamente la arquitectura. Tenemos este fenómeno de copy-paste, de muchas torres anodinas, una idéntica a la otra, que desafortunadamente no destacan. No se integran, ¿no? Déjate tú que no se integran al contexto, que efectivamente no lo hacen, pero además hay una ausencia de arquitectura, con otra paradoja, siendo que afortunadamente Guadalajara todavía tiene grandes arquitectos, que por cierto, algunos de ellos han, digamos, construido vivienda vertical en la Americana de manera mucho más afortunada. Claro, así es. Pero bueno, tienes toda la razón. Es esta parte contradictoria, ¿no? La gentrificación es un tema, te faltó decir, además de complejo, diverso, cambiante, polémico, ¿no? Claro. Despierta, digamos, una tremenda discusión, porque por supuesto que provoca externalidades negativas, problemas en una zona, ¿no? De hecho, yo pienso que es un fenómeno más viejo de lo que pensamos, porque el concepto se crea en la ciudad de Londres alrededor de los 60s, cuando una, digamos, observadora urbana, una académica, Ruth Glass, descubre la emergencia de una nueva sociedad, de nuevas actividades, de profesionales, y cómo esta nueva clase comienza a
impactar en la distribución del espacio público y cómo empezamos a perder vivienda de obreros, si son estos sustituidos por estos gentlemen, ¿no? Un poco que es la relación que tiene con el concepto esta idea. Pero cuando comenzamos a reflexionar sobre este concepto, podemos identificar que previamente ya había ejercicios similares de acuerdo a esta definición de gentrificación. El caso de Guadalajara es emblemático, la colonia obrera pegada a la colonia americana hacia el sur, digamos, ¿no? En donde con una idea de avanzada en términos sociales, lo que se discute es la posibilidad de ofrecer a los obreros vivienda, digamos, central. Claro. ¿Qué pasa? Accesible en el sentido de la movilidad, la cercanía. Y accesible en términos económicos, sí, ¿no? En términos de movilidad también accesible, bien localizada. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? Desplazamiento de estos obreros por grupos de más altos ingresos. Que este es un poco como el acuerdo en la definición central de gentrificación, ¿no? Tenemos que observar un desplazamiento involuntario de personas de clase vulnerable que son sustituidos por grupos de ingresos más altos. Es una sustitución, digamos, de clase social. Desplazamiento, ¿no? En una zona que tiene que involucrar un desplazamiento involuntario. Por eso muchas veces es muy difícil de medir y de afirmar que hay plenamente el fenómeno de gentrificación, porque no seguimos a la persona que llegó, digamos, que se tuvo que ir de un barrio, porque hay muchas causas por las cuales los grupos en pobreza, vulnerables, por definición, se mueven. Cambio de trabajo, les ofrecen una vivienda más interesante incluso para ellos en un barrio cercano, en fin, y no siempre se da un desplazamiento involuntario por parte de una persona de más altos ingresos. Exacto, también alguna vez lo platicamos, porque bueno, estábamos tratando de sacar cuentas, fue precisamente en plena pandemia. La Escuela Superior de Arquitectura ofreció fue un curso, un diplomado sobre la gentrificación. Exacto, sí. Que yo me inscribí y que pues, por supuesto Eugenio lo llevó. Y en algún momento comentábamos también que este desplazamiento también se da no nada más en temas de, digamos, condiciones económicas de grupos, sino también en cuestiones de edad, ¿no? O sea, hay grupos de ciertas edades que se ven desplazados de manera voluntaria o involuntaria porque van llegando grupos sociales más jóvenes que van requiriendo otro tipo de servicios, ¿no? Actividades, y entonces pues también sí, efectivamente, ¿no? Hablábamos de que la gentrificación se da en contextos de procesos económicos y sociales mucho más amplios, ¿no? Es un tema económico en muchos sentidos, ¿no? Sí. Economía del suelo, ¿no? Porque regularmente la gentrificación se expresa en barrios que han sufrido de desinversión pública y privada a lo largo de muchos años, donde hay, digamos, mucha vivienda desocupada, que contribuye, por supuesto, a que el barrio no esté en las mejores condiciones. Hay personas de edad avanzada con mucha frecuencia. El caso del centro de Guadalajara es un gran ejemplo, y del municipio. Los barrios tradicionales, ¿no? De Guadalajara, en términos generales, que tenemos una de los promedios de edad más altos en el área metropolitana. Por ejemplo, cuando lo comparamos con Tlajomulco de Zúñiga, que es un municipio que tiene personas con mayor empuje, con mayor juventud. El hecho de que estos barrios centrales, que es una proxy de la antigüedad de la arquitectura, ¿no? Se den en estos centros es precisamente porque llega al menos en el inicio de la discusión de este concepto, como regularmente se identificaba, era en estos barrios desinvertidos, con población vulnerable, con alto porcentaje de vivienda desocupada, en donde el precio bajaba a tal grado que ya
generaba un incentivo para lo que se conoce como los gentrificadores marginales. Okay. Hace un momento tú decías que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido gentrificadores. Agentes gentrificadores. Es probable que haya sido el caso. Entonces, los primeros gentrificadores marginales son estos jóvenes, porque también la juventud, digamos, es un buen indicador de pobreza. Es decir, terminamos nuestros estudios, no hemos podido acumular patrimonio, nuestros ingresos son bajos y por esa razón cierto perfil de joven, sobre todo asociados a artistas, a profesores de universidades públicas, con una vocación más social, bohemios, filósofos, etcétera, en ese campo, comienzan a buscar vivienda. Evidentemente no podrían ir a un barrio de moda, en la actualidad no podrían ir al country club a comprar vivienda en donde el metro está cercano a los 100,000 pesos. Claro. Pero, digamos, podrían buscar estos barrios con arquitectura interesante, ¿no?, a precio más asequible, dada su contexto económico, y son quienes poco a poco comienzan a gentrificar. Claro. Sí, también con un nivel, digamos, cultural un poquito mayor, ¿no?, a lo que existía. Sí, digo, son profesionistas los que van llegando a estas zonas. Ya más adelante observamos también que crece la relevancia de la participación del gobierno a través de programas de renovación urbana que contribuyen de alguna forma a volver más atractivo estos barrios, que de por sí ya lo son por su arquitectura, por su accesibilidad, por su localización. Pensemos en la colonia americana. Y llama la atención de un actor que se incorpora posteriormente, que son los desarrolladores inmobiliarios. Hablábamos hace un momento de ellos en la charla, que también a su vez contribuyen a la gentrificación de alguna forma, con digamos, la participación del gobierno. Yo hablaba, por ejemplo, de la intervención en Paseo Chapultepec, que contribuye a volver obviamente más interesante y más atractiva la zona. Se detona la construcción de vivienda vertical y nos ayuda a entender cómo la gentrificación cambia en distintas épocas, ¿no? Hoy, por ejemplo, la gentrificación es radicalmente distinta, claro, a la que observamos hace algunos años, ¿no? Hoy tenemos como actores adicionales a los grandes desarrolladores a las instituciones financieras. Es decir, los recursos financieros que muchas veces llegan a través de fondos de los mercados, por ejemplo, bursátil, por decir una forma, a través de REITs o a través de fondos de administración de, digamos, la riqueza de familias acaudaladas, que muchas veces terminan invirtiendo en vivienda. Claro. Y muchas veces es un fenómeno que algunos periodistas locales han revisado en su momento. Observamos incluso edificios y vivienda nueva que no se ocupa, ¿no? Porque es un fenómeno en donde ya la vivienda, a través de la financiarización de la misma, resulta ser un activo, otro activo más que funciona para, de alguna forma, guardar el excedente de capital que tenemos. Sí, generar plusvalías. Generar plusvalías. Hoy, por ejemplo, las tasas de interés son muy interesantes. Tenemos CETES, nos paga 11 puntos, algunos bancos pagan incluso 15 puntos anuales, es interesante. Pero digamos que regularmente, en cuanto comiencen a bajar las tasas, que seguramente será en los próximos meses, ¿no? Ya urge, tanto en Estados Unidos como en México, que esto suceda, veremos que crecen los incentivos para invertir en vivienda el excedente. Porque si el banco no va a dar, o las instituciones financieras no nos van a dar un retorno financiero interesante, podemos pensar que a través de la plusvalía y del alquiler en su momento, la inversión en vivienda va a ser
digamos, una alternativa para generar recursos bastante interesante. Claro. Y siguiendo con esta vuelta de tuerca, con estos nuevos actores... Ahora, ¿me puedo regresar por supuesto. un poquito? También hay otro tipo de actores que se van integrando, digamos, en una escala un poquito más en el barrio, ¿no? Que es también el tipo de comercio que va generando y que va requiriendo estos nuevos actores. Claro, regularmente lo que tú mencionas incluso es otro tipo de gentrificación. Exacto. De servicios, ¿no? Claro. Cuando vemos una sustitución de residentes, de habitantes en un barrio, no solamente en términos de edad, sino en términos de estilos de vida, de consumo, que se expresan a través de el poder de consumo de diferentes grupos sociales, puedes encontrar comida tailandesa, japonesa, coreana, sumamente diversa y de muy alta calidad, que probablemente no veíamos con anterioridad, porque los residentes de edad más avanzada viven en una etapa de su vida en donde tienen, digamos, no consumen otros patrones eso, ¿no? de consumo. Cuando llega digamos, la tercera, digamos, cambio de la gentrificación, más allá de este personal administrativo, gerencial, lo que observamos es que una vez que ya se consolidó el barrio, llegan personas de más altos ingresos que son aversas al riesgo. Porque los gentrificadores marginales y luego los de la segunda ola, lo que podemos observar es que de alguna manera no tienen los recursos y están más bien comprando ahí porque es donde pueden comprar y le ven, por supuesto, potencial. Pero una vez que se consolida, ¿no?, este barrio, que se vuelve atractivo en gran medida por la producción cultural de sus residentes. Y esto le cambia al paso del tiempo el color al barrio y lo vuelve deseable, pero llama la atención de personas de más altos ingresos que ya ven que no hay riesgo. Ya está consolidada la americana, o el barrio en el que suceda la gentrificación, entonces se invierte sin el riesgo de si va a funcionar o no va a funcionar. Claro. Que esa es otra, digamos, situación con la gentrificación que vuelve muy complejo este concepto. ¿A qué me refiero? A que no siempre podemos contestar con claridad porque ciertos barrios de ciertas ciudades se gentrifican y otros barrios similares en otras ciudades no se gentrifican. Okay. De hecho, hay autores, claro que se desata la polémica, que argumentan que en realidad es muy baja la gentrificación que se produce en el mundo precisamente por esto, ¿no? La siguiente gentrificación es la de los servicios. Claro. Probablemente ya no requiere este consumidor de la tienda que repara aspiradoras o radios o televisiones, o ya no requiere de un sastre. Entonces el propio mercado sustituye a estos servicios por servicios que, digamos, promueven y se adaptan al patrón de consumo y al estilo de vida de estas nuevas clases sociales. Claro. Adicionalmente, en la actualidad, es interesante observar otro agente que contribuye a la gentrificación, que es, digamos, lo que se conoce como la economía de las plataformas, que es Airbnb. ¿Por qué Airbnb, digamos, contribuye a la gentrificación? Bueno, esencialmente porque saca del mercado vivienda que se utilizaba, digamos, en alquileres tradicionales, la saca del mercado y la regresa como oferta de vivienda temporal, pensemos para nómadas digitales norteamericanos, que pueden trabajar desde... Y locales también, ¿eh? Y locales también, digamos, que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y sí, Guadalajara ofrece mejores condiciones de vivienda, digamos, más asequible, dejan su vivienda en California, que es impagable, ¿no? Ciudades como San Diego, San Francisco, ¿no? Los Ángeles. Se vienen a trabajar a Guadalajara, tienen
prácticamente un puente aéreo, ¿no? Y acceden a vivienda con mucho más económica, y es una ciudad que ofrece muchos servicios, y entonces ese tipo de, digamos, turista urbano, le podríamos llamar, contribuye también a la gentrificación porque reduce el stock de vivienda, uno, y dos, como efecto económico, el resto de la vivienda se encarece. Lo que observamos en las expresiones más recientes es incluso la construcción ex profeso de vivienda. Desarrollos dedicados a Dedicados específicamente a Airbnb. Entonces, creo que la Americana puede ser un muy buen ejemplo al respecto. Esta inversión, digamos, directamente dirigida a la colonia para construir vivienda, sigue, digamos, contribuyendo a este ciclo en donde no estamos ofreciendo alternativas de vivienda asequible a la población, que ya de por sí va incrementando la demanda en este tipo de colonias naturalmente al paso del tiempo, sino que estamos ofreciendo esta vivienda más bien no para residentes, sino para potenciales inquilinos que están probablemente en este momento en los Estados Unidos buscando venir a trabajar a una ciudad como Guadalajara. O nacionales también, digo, Guadalajara atrae mucho turismo nacional, de estancias cortas por el tema de los eventos, las expos, los conciertos, cada vez tenemos más este tipo de recintos, ¿no? Para conciertos y eventos, entonces... Muy interesante lo que mencionas, porque sí, efectivamente, Guadalajara es una zona metropolitana que ofrece servicios de muy alta calidad, atractivos para habitantes de otras regiones del país. Educación. Tenemos una serie de universidades de muy alta calidad, tenemos eventos. Yo soy un ejemplo de... Fíjate. Quien se vino a estudiar a Guadalajara. Y te quedaste aquí. Digo, y en la universidad éramos casi la mitad. O sea, la mitad éramos de fuera y la otra mitad era... Sí, yo lo veo en mis clases. Un muy alto porcentaje de los alumnos vienen de otra ciudad del país, y cuando terminan la universidad, muchos de ellos son incorporados a la ciudad de Guadalajara y crece nuestra masa crítica de profesionales, como con tu caso. De hecho, hablando de este concepto, digamos, tan complejo de la gentrificación, hay una gentrificación que se refiere particularmente a los estudiantes, studentification, ¿no? Okay. En donde, y lo vemos ahora, ¿cuánta vivienda no se ofrece en torno al ITESO? ¿Cuántos edificios se están construyendo? O a la Universidad Panamericana, Ciudad Granja. La Universidad Panamericana con Ciudad Granja, con Avenida Vallarta, se está verticalizando, ¿no? Generando otro polo de consumo. El TEC de Monterrey y desarrollo. También. El TEC de Monterrey. Es una zona ahí bastante compleja. El TEC de Monterrey es otro gran ejemplo de cómo... Y también los centros de la UDG, digo, están dispersos, pero también alrededor de CUSEA, CUSEI, CUAD. Sí. O sea, incluso en el centro también, los pocos que quedan. Ahora que la Universidad de Guadalajara, en una decisión muy acertada, digamos, va a recuperar el CUSH de nuevo para que sea un centro universitario, es muy probable que observemos, digamos, un nuevo impulso a la construcción de vivienda en torno a este centro. Y eso es fabuloso, ¿no? Pero también, como dices, los eventos, los conciertos, a Guadalajara ya llegan los mejores conciertos de rock del país, ¿no? Es una gran alternativa, y muchas personas vienen de otras ciudades de México simplemente el fin de semana. Claro, vengo al concierto y me quedo el fin de semana. Claro, hay una infinidad de restaurantes que vuelven muy atractiva, y actividades y tiendas. Y me voy a Tequila, y me voy a Chapala. Y son muchas cosas, sí, pues, que le dan. O me puedo quedar en Guadalajara, claro, y no la agoto como uno no agota las grandes ciudades del mundo en unas cuantas noches, ¿no? Eso, entraríamos a esta polémica y a esta discusión. ¿Es bueno o es malo? Es malo que atraigamos universitarios como tu caso, que después se quedan a vivir en la ciudad, ¿o es bueno? Cada quien podrá tener su opinión. Yo, en lo particular, me gusta
que tengamos una ciudad cada vez más cosmopolita, con estudiantes, con jóvenes que la vuelven vibrante, ¿no? Eso por supuesto que me gusta, que se vuelve más, digamos, interesante en términos de su arquitectura, en términos de densidad. Pocas cosas dañan tanto a las ciudades como la expansión de su territorio, como ha sucedido en Guadalajara. Pues se nos termina el tiempo de este episodio, pero vamos a tener un segundo capítulo con este tema porque está muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a las notificaciones en el canal de YouTube para que les informe cuando tenemos un nuevo episodio, y también seguirnos en Spotify. Muchas gracias, y quiero aprovechar también para recordarles que el próximo 23 de octubre tenemos el Foro AMPI Guadalajara, es el número 33. Se va a llevar a cabo como cada año. Tenemos más de 1,500 asistentes y pues es un evento dirigido a la comunidad inmobiliaria y en general pues al público que quiera conocer, aprender y sobre todo pues compartir, ¿no? con toda la comunidad inmobiliaria. 23 de octubre en el Conjunto Santander. Propiedades y realidades.